Hola, buen día estudiantes de geometría, ¿cómo les va? En este videíto voy a hacer una breve explicación de la teoría que aparece en la sección 1.4, ángulos y sus relaciones. ¿Sí? En primer lugar, arrancamos la sección con la definición de ángulos, ¿sí? Un concepto que nosotros ya veníamos trabajando, ahora es hora de darle una definición formal y vamos a decir que un ángulo es la unión de dos rayos que tienen el origen en común. ¿Por qué dice es la unión? Porque si nosotros consideramos a un rayo como un conjunto de puntos, supongamos que tenemos el rayo AB, es decir, tiene origen en A, pasa por el punto B, ¿sí? Este es un conjunto de puntos y si hacemos la unión con otro rayo que tenga el mismo origen, por ejemplo el rayo AC, el conjunto de los puntos que está pintado de color verde es lo que nosotros vamos a llamar el ángulo ABC, el ángulo BAC. Es muy importante considerar que siempre cuando utilizamos tres letras, la letra que está al medio se corresponde con el vértice del ángulo, que es el punto de origen en común que tienen los dos rayos que lo conforman. A cada uno de los rayos que forman un ángulo los llamamos lados. ¿Sí? Bueno, también podemos utilizar para la notación una sola letra y cuando utilizamos una sola letra siempre hacemos referencia a la letra del vértice. Esta notación la vamos a utilizar con una sola letra cuando no haya lugar a confusión en la figura que se está utilizando de que cuando decimos el ángulo A haya un solo ángulo con este vértice. Si la figura presta lugar a confusión sobre cuál es el ángulo al cual nos estamos refiriendo, entonces vamos a utilizar las tres letras para que no queden dudas. De todos modos, tienen un videíto donde una compañera preguntaba esto a continuación. Bueno, después tenemos el postulado que, así como teníamos un postulado que nos decía que la medida de un segmento es un número positivo y es único, para los ángulos tenemos el mismo postulado, ¿sí? Que dice que la medida de un ángulo es un número positivo único, ¿sí? En la notación se suele utilizar la letra M para hacer referencia que están hablando de la medida del ángulo ABC. Le ponen igual al numerito que representa esa medida. Otras veces no se utiliza la letra M y simplemente ponen ángulo ABC 38 o ángulo B, en este caso 38. ¿Sí? Bueno, como ustedes ya saben, a los ángulos los podemos clasificar. Esta es una clasificación que ustedes ya conocen. Agudos, los ángulos que miden menos de 90 grados y más de 0 o igual. Un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados y un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados hasta 180 inclusive. Ahora vamos a agregar en esta clasificación lo que el libro llama ángulo reflejo, que también es conocido como ángulo cóncavo, que es un ángulo que mide más de 180 grados hasta 360. Bueno, después tenemos el postulado de adición de ángulos. El postulado de adición de ángulos, ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo, que tuviéramos el ángulo PQR, y tomemos cualquier punto que esté en el interior del ángulo, supongamos el punto S. Siempre va a ser posible trazar por un punto del interior otro rayo que tenga origen en el punto Q. Entonces, lo que nos dice el postulado de adición de ángulos es que nosotros podemos sumar las medidas de estos. Y en este caso, ¿qué vamos a obtener? Que la medida del ángulo PQS más la medida del ángulo SQR es igual a la medida del ángulo PQR. Bueno, para que quede claro, ¿qué quiere decir esto? Si sumamos esta medida angular más esta medida angular, nos tiene que dar la medida del ángulo PQR. Una vez que nosotros tenemos un ángulo en un plano, entonces todos los puntos del plano, vamos a borrar, todos
los puntos del plano van a quedar divididos en 3 subconjuntos, ¿sí? Vamos a tener los puntos del exterior del ángulo, los puntos del interior y los puntos que pertenecen al ángulo, que son justamente todos los puntos que se encuentran contenidos en los rayos que forma el ángulo. Entonces, voy a pintar con azul. Estos serían todos los puntos del exterior del ángulo. Con verde estarían todos los puntos que pertenecen al ángulo, y si quieren con rojo podemos pintar el conjunto de puntos del interior, ¿sí? Entonces los 3 subconjuntos en que queda dividido el conjunto de plano serían los puntos del exterior del plano, los puntos del interior y los puntos que forman el ángulo, que son los que están pintados de color verde. Entonces, ahora sí vamos a seguir con, vamos a aclarar, ¿sí?, que en las relaciones que hay entre los ángulos, ¿sí? Las primeras relaciones entre los ángulos que vamos a establecer es la de ángulos consecutivos. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que en el libro se utiliza la palabra consecutivo, se utiliza la palabra adyacente para lo que nosotros vamos a llamar ángulos consecutivos. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que aparezca un enunciado o una consigna en el libro con la palabra adyacente, lo que ustedes tienen que hacer es tachar la palabra adyacente y reemplazarla por la palabra consecutivos. Entonces, si nosotros vamos a definir una relación entre dos ángulos, que la que el libro utiliza para adyacente para nosotros es consecutivo, ¿qué vamos a decir? Que dos ángulos son consecutivos cuando tienen el mismo vértice, ¿sí? Es decir, pongamos el punto A, si tenemos dos ángulos que tienen el mismo vértice, el punto A. Tienen un lado en común, entonces supongamos B, C, D. Vamos a decir que los ángulos BAC y el ángulo CAD son ángulos consecutivos. A veces utilizamos solamente la palabra consecutivos. ¿Sí? El lado que tienen en común estos dos ángulos es el rayo AC y el vértice en común es el punto A. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a decir que dos ángulos son adyacentes? Cuando además de ser consecutivos también son suplementarios. ¿Sí? Si recordamos el curso de ingreso, habíamos definido que los ángulos suplementarios eran dos ángulos, eso es algo muy importante tener en cuenta, que suman 180. No puedo tener, aunque yo tuviera tres ángulos, supongamos un ángulo de 90, un ángulo de 30 y un ángulo de 60, yo no puedo decir que esos tres ángulos son suplementarios porque suman 90, porque es muy importante la definición. La definición de ángulo suplementario dice que son dos, por lo tanto nunca podría tener tres ángulos suplementarios. Así, nosotros vamos a definir ahora para nosotros los ángulos adyacentes son dos ángulos. Muy importante, dos ángulos que son consecutivos y que la suma de sus medidas nos da 180. Esto es para hacer la diferenciación entre ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. No es lo mismo, ¿sí? Los ángulos adyacentes le vamos a pedir esas tres condiciones, que sean dos ángulos, que sean consecutivos y que sumen 180. ¿Sí?
Mientras que los ángulos consecutivos solamente nos interesa que tengan un lado en común. Y también le vamos a pedir que no tengan ningún punto interior en común, porque por ejemplo, ustedes me podrían haber dicho, profe, con la definición de ángulos consecutivos, donde solamente le pedimos que tengan un lado en común, supónganse que ustedes me nombraran el ángulo CAD, que lo pinto con rojo, y el ángulo BAD, que también lo pinto con rojo. Fíjense, esos dos ángulos van a tener un lado en común, que es el rayo AD, y también tienen un vértice en común, que es el punto A. Sin embargo, no son consecutivos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa acá? Los puntos del interior de este ángulo también son puntos del interior del ángulo BAD. Entonces, para que sean consecutivos, vamos a pedir tres condiciones. La primera es que sean dos ángulos con un vértice en común, o sea, con el vértice en común. También le vamos a pedir que tengan un lado en común y vamos a hacer la aclaración que no tienen que tener puntos interiores en común. Interiores en común. ¿Estamos? Bueno, otra aclaración que vamos a hacer con respecto a la nomenclatura que utiliza el libro es en relación a los ángulos verticales, ¿sí? El libro se refiere a los ángulos verticales, que son los ángulos que nosotros conocemos como opuestos por el vértice, ¿sí? Los ángulos opuestos por el vértice o verticales son los que se forman cuando dos rectas se intersecan, ¿sí? Y forman rayos opuestos. Entonces, sí, supongamos que tuviésemos la recta L, que se interseca con la recta M, y el punto de intersección es el punto A. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tomar puntos sobre la recta, ¿sí? B, C, D y E. Al intersecarse las rectas L y M forman rayos opuestos. Por ejemplo, el rayo AB es opuesto con el rayo AD. El rayo AE es opuesto con el rayo AC, ¿sí? Entonces, los ángulos que se forman con estos rayos opuestos, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2, son ángulos que llamamos opuestos por el vértice. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el ángulo 3 y el ángulo 4, ¿sí? 3 y 4 son ejemplos de ángulos opuestos por el vértice. Bueno, algo que ustedes también ya conocían, que es la relación entre ángulos, que eran los ángulos complementarios, ¿sí? Los ángulos complementarios, al igual que para ángulos suplementarios, son dos, ¿sí? Yo no puedo tener tres ángulos complementarios. Por ejemplo, si yo tuviera tres ángulos de 30 grados, sumarían 90. Sin embargo, no son complementarios porque la definición dice que dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es 90. Y además, se refiere a cada uno de ellos es el complemento del otro. Por ejemplo, el complemento de 30 es 60, pero a su vez el complemento de 60 también es 30. Lo mismo para ángulos suplementarios. Eran dos ángulos cuya medida es 180. Entonces, supongamos que tuviéramos un ángulo de 100 y un ángulo de 80. Decimos que 80 es el ángulo que mide 80 es el complemento del ángulo que mide 100.
y el ángulo que mide 100 es el complemento del ángulo, desde el suplemento del ángulo que mide 80. Bueno, otra definición que les aparece ahí es la de ángulos congruentes. Ustedes ya saben, ya lo trabajamos en las clases anteriores. Decimos que dos o más ángulos son congruentes si tienen la misma medida, ¿sí? En este caso son 2 o más. Y también está en el libro el procedimiento de cómo construir ángulos congruentes, que ustedes lo hicieron en los videitos y estuvo muy bien. Bueno, no sé qué más aclararles en relación a la teoría. Me había hecho una lista ahí como para apuntar, ¿sí? Voy a hacer una aclaración con respecto a los ángulos complementarios y suplementarios, porque es un error que aparece todos los años el hecho de que, por ejemplo, los alumnos, si observan esta figura, suelen decir que, supongamos, que tuvieran así, el ángulo 1, el ángulo 2, también podemos utilizar los numeritos para referirnos a los ángulos, ¿sí? Si nos apareciera esa figura, los alumnos no dudan en decir que estos dos ángulos, el 1 y el 2, son complementarios. Pero no es necesario para los ángulos complementarios que sean consecutivos. En este caso, el ángulo 1 y el ángulo 2, además de ser complementarios, son consecutivos. Pero ser consecutivo no es necesario. Yo podría tener por aquí el ángulo 1, por aquí el ángulo 2, ¿sí? Y si la suma de sus medidas es 90, eso ya basta para decir que los ángulos son complementarios. No es necesario que sean consecutivos. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y nos seguimos viendo, seguimos estando en contacto a través de las videoconferencias, las dudas que ponen en el grupo de Facebook y los foros.